Hablemos de nódulos tiroideos. Son súper comunes, ¿verdad? Pero la gran pregunta es, ¿cuándo hay que preocuparse? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en eso. Vamos a desglosar el enfoque actual para manejar los nódulos y el cáncer de tiroides, y para eso usaremos como nuestra guía, como nuestro mapa, las importantísimas directrices de 2015 de la Asociación Americana de la Tiroides. Así que empecemos este viaje. Para poner las cosas en perspectiva, primero entendamos la escala del asunto. Gracias a los ultrasonidos de alta resolución que tenemos hoy, sabemos algo increíble. Se pueden encontrar nódulos tiroideos en hasta un 68% de los adultos que se eligen al azar. O sea, es algo súper común, parte de la vida, sobre todo a medida que vamos cumpliendo años. Y aquí viene la parte más importante, la que de verdad tranquiliza. Sí, son muy comunes, pero la inmensa mayoría, estamos hablando de más del 90%, son benignos. O sea, no son cáncer. Eso es clave. Entonces, si la mayoría son benignos, ¿cuál es el problema? Bueno, aquí es donde se pone interesante. La incidencia del cáncer de tiroides casi se ha triplicado desde 1975. Pero ojo, esto tiene un matiz súper importante. Este aumento se debe más que nada a que ahora detectamos mucho mejor los cánceres chiquititos, esos que quizá, en muchos casos, ni siquiera hubieran llegado a ser un problema. Y eso nos deja con la pregunta del millón, ¿no? Si hay tantos nódulos que no son nada, y encima estamos encontrando un montón de cánceres pequeños, ¿cómo le hacen los médicos para saber cuáles sí son importantes? ¿Cómo encuentran la aguja en el pajar? Pues para eso, justamente, existen las directrices de la ATA. Son como una hoja de ruta súper clara. Ok, primer paso en este camino. Todo empieza con una herramienta clave, el ultrasonido de alta resolución. Y no es solo para ver si hay un nódulo o no. No. Es para analizarlo a fondo, para ver cómo se ve, cuál es su apariencia. La idea es clasificar el nivel de riesgo del nódulo desde el principio, antes siquiera de pensar en una biopsia. Y miren, aquí se ve perfecto cómo funciona. Los radiólogos son como detectives, buscan pistas, características muy específicas. Por ejemplo, si ven un nódulo que es sólido, que se ve más oscuro en la pantalla, eso es lo que significa hipoecoico, y además tiene bordes irregulares o unas cositas que parecen granitos de arena, que son las microcalcificaciones, ¡pum!, eso ya se clasifica como de alta sospecha. Por otro lado, si lo que ven es un quiste simple, pues eso se considera benigno. Cada patrón tiene un riesgo asociado, y eso es lo que nos dice qué hacer después. Y así llegamos al momento clave, la gran decisión. ¿Hacemos biopsia o no? Es la evaluación de riesgo que se hizo con el ultrasonido la que nos da la respuesta. Si un nódulo tiene un riesgo bajísimo, muchas veces solo se le da seguimiento. Pero si es de alta sospecha, pues casi siempre se va a una biopsia para tener un diagnóstico claro y definitivo. Muy bien, supongamos que se hizo la biopsia. Ahora, ¿qué pasa con los resultados? No pueden llegar de cualquier manera. Tienen que ser claros, estandarizados, para que todo el mundo entienda lo mismo. Y para eso, existe un sistema de clasificación que se usa en todo el mundo. Y ese es el famoso sistema Bethesda. Pensemos en él como el idioma oficial para los resultados de biopsias de tiroides. Es un sistema con 6 categorías. Cada una le dice al equipo médico, y por supuesto a la persona, cuál es el riesgo estimado de que sea cáncer. Así se elimina cualquier confusión. Ahora, la mayoría de los resultados caen en los extremos, que son muy claros. O es benigno o es maligno. Pero ¿qué pasa en el medio? Ahí hay una zona gris, una categoría que se llama atipia, de significado indeterminado o AUS-FLUS. Y esta es la que de verdad representa un desafío. Entonces, ¿qué significa indeterminado? Pues, justo eso. No es ni blanco ni negro. Significa que las células se ven un poco raras, atípicas, pero no lo suficiente como para decir con certeza que es cáncer. Así que la pregunta clave es, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, para estos casos grises hay varios caminos posibles. Una opción es repetir la biopsia. Otra, que es súper interesante, es hacer pruebas moleculares en la muestra para buscar mutaciones genéticas. También se puede simplemente vigilar el nódulo con más ultrasonidos, o de plano ir a una cirugía para quitarlo y analizarlo bien. El objetivo final de todas estas opciones es el mismo: tener más claridad sobre el riesgo real antes de tomar una decisión más grande. Ok, ahora cambiemos de escenario. ¿Qué pasa si el diagnóstico final es cáncer de tiroides? Bueno, aquí es importantísimo entender algo.
Se acabó la idea de un mismo tratamiento para todos. Hoy por hoy, el enfoque es totalmente personalizado. Y esta frase de las directrices lo resume a la perfección. La filosofía actual es un balance. Claro que el objetivo principal es curar el cáncer, pero hay que hacerlo con el mínimo tratamiento necesario. ¿Para qué? Para evitar complicaciones y terapias que al final no hacían falta. Una vez que se hace la cirugía, viene otro paso de clasificación. El cáncer se cataloga según su riesgo de que vuelva a aparecer. Y hay 3 niveles: bajo, intermedio o alto. Y ojo, esta clasificación ya no se basa en cómo se veía el nódulo en el ultrasonido, sino lo que se encontró en la cirugía, el tamaño real del tumor, si se había extendido, etc. A ver, para los cánceres de riesgo bajo, que por suerte son la mayoría, el tratamiento puede ser mucho menos agresivo. A veces, solo con quitar la mitad de la tiroides, lo que se llama lobectomía, es suficiente. Y otro dato importante, el yodo radiactivo, que antes se usaba muchísimo, ya no se recomienda de rutina para este grupo. Ahora, en el otro extremo, para los cánceres de riesgo intermedio o alto, la cosa cambia. Ahí sí se suele recomendar quitar toda la tiroides y después dar yodo radiactivo. La idea es eliminar cualquier célula cancerosa microscópica que pudiera haber quedado por ahí y así bajar el riesgo de que la enfermedad regrese. Pero esperen, que el viaje no termina ahí, con la cirugía o el yodo. El manejo del cáncer de tiroides es algo a largo plazo. Y la evaluación del riesgo no es algo que se hace una vez y ya, sino que es un proceso continuo. Es dinámico. Y este concepto es súper poderoso. Se llama estratificación dinámica del riesgo. ¿Qué quiere decir? Que la etiqueta de riesgo que se le puso a alguien al principio, bajo, intermedio, alto, no es para siempre. No es una sentencia. Se va reevaluando todo el tiempo, dependiendo de cómo responde la persona al tratamiento. Por ejemplo, hablemos de una respuesta excelente. ¿Qué es eso? Es cuando en los exámenes no hay ni rastro del tumor, las imágenes salen limpias y los niveles de tiroglobulina, que es el marcador tumoral, están súper bajos o incluso indetectables. Llegar a este punto es la mejor de las noticias porque significa que el seguimiento puede volverse mucho menos intenso y frecuente. Y para terminar, vamos a tocar uno de los cambios de mentalidad más grandes que ha habido en este campo. Esto aplica sobre todo a los cánceres muy, muy pequeños y de bajo riesgo, los que llamamos microcarcinomas. Aquí, la evidencia que viene de Japón es revolucionaria. Hay estudios que demuestran que para muchos de estos microcarcinomas, una estrategia de vigilancia activa es segura y funciona. ¿Qué es eso? Pues en lugar de operar de inmediato, se monitorea el cáncer con ultrasonidos y vieron que el tumor solo crecía en un porcentaje muy bajo, incluso después de 10 años. Y si en algún momento se necesitaba operar, los resultados seguían siendo excelentes. Y todo esto nos deja con una pregunta fundamental para el futuro. Cada vez tenemos tecnología más potente que detecta cosas más y más pequeñas. Encontramos más cánceres pequeños que a lo mejor nunca hubieran dado problemas. Entonces, el verdadero reto ya no es tratar todo lo que se encuentra. El reto es saber qué es lo que de verdad necesita tratamiento y qué se puede manejar de una forma más conservadora, poniendo siempre la calidad de vida a largo plazo como la máxima prioridad.